Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a un video más, a una nueva entrega, y ya estamos en la sexta parte de este videocurso de toma de decisiones dentro de la serie llamada Habilidades Clave. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante para mí y tiene que ver con lo que se llama el sesgo cognitivo, que ya voy a definir qué es, y básicamente es un mecanismo que distorsiona nuestra percepción. Y por más que hayas aplicado todos los puntos anteriores, es posible que si no tenés en cuenta estos elementos que voy a mencionar en este video, termines tomando de todas maneras muy malas decisiones. Vamos entonces directamente a ver qué es el sesgo cognitivo. Como definición doy esta que dice, es una desviación en el proceso mental y en la toma de decisiones. Como dije, distorsiona nuestra percepción y hace que saquemos conclusiones incorrectas que a partir de ahí logramos tomar muchas veces decisiones equivocadas. Es como imagínate, yo te dijera, bueno, comprar una acción de X empresa y te diera cierta información, pero esa información sea falsa, probablemente tomes una muy mala decisión respecto a la inversión. Bueno, al distorsionarte la percepción, probablemente sea el efecto similar a tener información falsa, porque estás viendo cosas que quizá no son la realidad como a veces tu mente te las hace ver. Entonces, esto es lo que quiero alertarte, porque no solo se trata de aplicar los pasos que te mencioné previamente, sino que puedas también minimizar, porque no creo que se puedan evitar al 100% estos mecanismos, porque muchos tienen que ver cómo estamos eh, condicionados, cableados como seres humanos, pero sí se pueden minimizar para que te ocurra lo menos posible siendo consciente de estos fenómenos. Vamos con los 5 ejemplos o 5 tipos de sesgo cognitivo que te voy a presentar en este video. El primero se llama disponibilidad, sesgo de la disponibilidad, foco en el corto o en el largo plazo, sesgo de la confirmación, efecto del costo hundido y efecto anclaje. Vamos ya mismo a presentarte uno por uno estos. Te quiero pedir antes que si no lo hiciste te suscribas al canal para que no te pierdas los distintos videos que voy subiendo en las distintas entregas de esta serie o de cualquier otra que después iremos grabando y subiendo paulatinamente al canal, y que le haga llegar este video a alguien que lo pueda necesitar para ayudar a más personas a que puedan tomar decisiones efectivas. Vamos a comenzar entonces con el sesgo de la disponibilidad. ¿Qué es el sesgo de la disponibilidad? También quizá lo puedas encontrar en algún libro de psicología social como heurística de la disponibilidad. Y esto significa tener la tendencia a recordar los eventos más recientes o más vívidos. Así funciona la memoria. Recordamos lo más reciente por la memoria a corto o mediano plazo, y también lo más vívido porque es aquello que es altamente emocional, que es lo que más se graba en la memoria. Entonces, por ejemplo, te quiero poner el ejemplo de que quizá mucha gente piensa que los accidentes en avión son mucho más frecuentes que los accidentes en ómnibus o en autos, cuando en realidad ocurre totalmente lo contrario. En un artículo que leí hace poco decía, lo más peligroso de viajar en avión es el taxi al aeropuerto, porque los accidentes en tierra son mucho más frecuentes que los accidentes en avión, por más que los accidentes en avión, cuando ocurren, terminan siendo más peligrosos. Igual, en su suma, digamos, hay más accidentes y personas heridas y que fallecen en accidentes terrestres. Sin embargo, tendemos a creer que no es así, quizá porque recientemente vimos o fue muy emocional una noticia que vimos sobre un avión que chocó, que se estrelló. Entonces tendemos a tener mucho más miedo a los accidentes de aviones. Esto es el efecto de la disponibilidad. Entonces, llevándolo a la toma de decisiones, dice lo siguiente: cuanto más reciente o más vívido es un recuerdo, pensamos que es más probable que ocurra. O sea que si algo ocurrió muchas veces últimamente, es probable que siga ocurriendo. Esto es lo que tendemos a pensar cuando estamos bajo el efecto de este sesgo, y en la realidad sabemos que no necesariamente es así. Imagínate que compras una acción y una acción sube, entonces tendemos a creer que va a seguir subiendo por este efecto de disponibilidad, y muchas veces no termina siendo así. Entonces, como consecuencia, cuando somos efectos de la disponibilidad, nos hace tomar muy malas decisiones. Quizá te ocurrió alguna vez que tomaste 2 o 3 o 4 o X cantidad de decisiones buenas una tras de otra, y quizá de luego tomaste una decisión pésima, que quizás fue peor que todas las buenas decisiones que tomaste antes. Entonces, esto puede ser efecto de la disponibilidad, que tendemos a asumir que tomamos buenas decisiones, ya quizá después viene una decisión compleja y venimos como enganchados, agrandados un poco de que venimos tomando grandes decisiones, muy buenas decisiones, entonces quizá minimizamos
pensamos, como dice la definición, que va a seguir ocurriendo esto y quizás no analizamos tanto una decisión, y cuando es una decisión compleja el no analizar, pagamos un precio alto que es tomar una muy mala decisión. Bueno, esto es el sesgo de la disponibilidad. Me gustaría pedirte que para cada uno de estos sesgos que lo pienses, que lo medites, que lo reflexiones, a ver, bueno, qué tanto te están pasando y cuándo, y que estés atento, porque cuanto más conciencia tomamos de esto, es más fácil poder evitarlos en el futuro. Vamos a pasar ahora al segundo sesgo, que se llama foco en el corto plazo o en el largo plazo. En general, el problema está cuando nos enfocamos en el corto plazo e ignoramos el largo plazo. Tenemos una tendencia a buscar la gratificación inmediata y muchas veces no vemos los peligros a largo plazo, porque tomamos decisiones según el corto plazo. Por ejemplo, una persona que quizás tiene el valor de la salud, quiere la salud a largo plazo, pero sin embargo fuma o come muy mal en el corto plazo. ¿Por qué esa contradicción? Muchas veces porque no logramos ver el efecto que tiene el corto plazo sumado en el largo plazo. Quizá nos engañamos diciendo, bueno, un cigarrillo no me va a matar porque es uno solo, pero bueno, si pienso eso hoy, si pienso eso mañana, y si son muchísimos más. Como decía Mark Twain, dejar de fumar es fácil, yo lo hago todos los días. Eso en realidad no es uno solo, sino que la suma de eso termina siendo muy destructiva. Pero no vemos ese efecto. Terminamos pensando cada vez que mañana lo podemos dejar, que esto va a ser esta vez y nada más, y tendemos pesando más el corto plazo que el largo plazo. Esto termina siendo muy destructivo, como te imaginarás, después de varios meses, varios años. Y te quiero contar, yendo un poquito más, el ejemplo del malvavisco. Quizá conoces este ejemplo, este estudio que se hizo, aparece en el libro La inteligencia emocional de Daniel Goleman. Lo puedes buscar en YouTube, si nunca lo viste. El malvavisco, bueno, es una golosina muy conocida en Estados Unidos que por reemplazarlo con alguna golosina, un chocolate, lo que sea en tu cultura. Y el experimento consiste en que se le da ese dulce a un chico de 4 o 5 años que le parece sumamente atractivo, que tiene muchas ganas de comer una golosina, lo ponen en una habitación, le dicen, bueno, te vamos a dar esta golosina y la puedes comer inmediatamente. Yo lo que voy a hacer es, yo me voy a ir y voy a volver en 20 minutos. Si cuando vuelvo en 20 minutos todavía no la comiste, te voy a dar otro, o sea que vas a tener 2 golosinas. Entonces ahí el chico tiene un gran dilema, que es enfocarse en el corto plazo, en saciar sus necesidades, su hambre, su gratificación inmediata, o la posibilidad de esperar, que si logra esperar y postergar esa gratificación va a tener el doble, va a tener 2 golosinas, lo cual termina siendo el doble de bueno, pero siempre y cuando logra esperar. ¿Qué ocurre? Bueno, algunos chicos lo comen inmediatamente y otros con algunas estrategias, que sea que, bueno, se tapan los ojos, miran por otro lado, logran esperar esos 20 minutos. Está demostrado que los chicos que logran esperar esos 20 minutos logran desarrollar la habilidad de postergar la gratificación, que termina siendo una de las habilidades más importantes para el éxito, porque esas personas más adelante logran manejar la frustración de otra manera, no, digamos que no se dan por vencidos fácilmente, perseveran mucho más, manejan mucho más la presión, tienen mucho más iniciativa, justamente por lo importante de la habilidad de postergar la gratificación y pensar más en el largo plazo que en el corto plazo. Esto termina siendo una gran habilidad, porque si nos enfocamos puramente en el corto plazo, probablemente tomemos decisiones que sean buenas inmediatamente, pero en detrimento de lo que queremos en el largo plazo, que es lo que termina desencadenando el destino de nuestra vida. En general, cuando no nos va bien en algo, suele ser porque en el corto plazo quizá no tomamos la decisión correcta. Imagínate que mañana tengo una reunión importante y quizás llego tarde a esa reunión. ¿Por qué llegué tarde a esa reunión? Porque quizá hoy me quedé mirando una película, me acosté tarde, al otro día me dormí, me levanté tarde, más tarde de lo que tenía pensado, entonces llegué tarde a esa reunión, pero ya las decisiones incorrectas del día anterior, por estar enfocado en el corto plazo, buscando la gratificación inmediata, me hicieron que me equivocara y el desenlace, digamos, de eso fue llegar tarde a la reunión. Quizá conoces también la parábola de la rana hervida, también en el libro La quinta disciplina de Peter Senge. Lo que dice es que, bueno, esto es una historia, si vos tirás una rana en una cacerola de agua hervida, va a lograr saltar y logra escapar, no se quema, quizás se quema un poquito, pero sobrevive. Y sin embargo, si vos pones una rana en una cacerola de agua muy apenas tibia y la pones a fuego mínimo, se va a quedar muy cómoda y va a ser como un jacuzzi para la rana y no va a encontrar el momento de saltar, esa agua va a ir calentando hasta que termina hirviendo y la rana muere quemada por el agua.
¿Por qué ocurre eso? Porque el agua hirviendo activa sus mecanismos, entonces salta inmediatamente para buscar su supervivencia, pero en el largo plazo, cuando el agua es apenas tibia y se va calentando muy de a poquito, no logra identificar el momento de saltar y termina muriendo. Lo mismo ocurre, esto es algo metafórico, cuando tenemos que tomar decisiones que en el largo plazo son perjudiciales, pero es la suma de pequeñas, pequeñas cosas apenas perjudiciales en el corto plazo, como fumar un cigarrillo más, no comer sano, que me aumenta el colesterol, pero una comida quizá no me hace nada porque lo tomo como un permitido, como un gusto, pero eso termina siendo un asesino silencioso que a largo plazo nos genera mucho perjuicio. Vamos con el próximo mecanismo, con el próximo sesgo, que es el sesgo de la confirmación, que justamente consiste en buscar y confiar en la información que confirma lo que ya creemos y descarta la información que lo contradice. Está relacionado con la profecía autocumplida. Si creemos que algo es de determinada manera, quizás después termina ocurriendo así y decimos, uy, sí, yo sabía que era así. Pero como sabíamos que era así, terminamos haciendo que sea así. Se relaciona con la disonancia cognitiva por el hecho de que si creemos en algo, no queremos decirnos que somos unos mentirosos a nosotros mismos o que estábamos equivocados, que realmente cuesta a veces reconocerlo, entonces terminamos haciendo que las cosas sean lo que queremos ser. Quizá conoces este estudio que se hizo en 2 grupos de alumnos de una escuela primaria, donde se le dijo al profesor que el grupo A eran excelentes, eran brillantes, era mejor que la media y que no iba a tener ningún problema con esos alumnos, que se iban a destacar un montón, y a otro profesor, que fue el profesor del grupo B, le dijeron que eran un desastre, que eran los peores, que bueno, que la verdad es que el pobre profesor que iba a tener que estar con ese grupo, que no le extrañara si tuvieran que todos reprobar el curso, porque bueno, sabían que eran los peores alumnos del colegio. Lo que ocurrió es que fue pasando el año y terminó pasando justamente eso, aquellos profesores que esperaban que fueran los mejores terminaron siendo los mejores y los que esperaban que fueran los peores terminaron siendo los peores, cuando en realidad el rendimiento de los alumnos era el mismo. ¿Qué pasó? Probablemente el profesor que esperaba que sean buenos los alentara, los ayudara más, le diera más reconocimiento, y a los otros ya esperando que fueran así, quizá algún pequeño error que cometieron ya lo vio como un error y dijo, uy sí, estos están perdidos. Y bueno, fue lo que el mismo profesor hizo, esta profecía que se volviera autocumplida. Entonces, el sesgo de la confirmación es eso. Terminamos viendo solo la información que confirma lo que ya sabemos. O sea, en otras palabras así, simple, vemos lo que esperamos ver. Otro ejemplo que te cuento es determinadas personas que se las reunieron en un equipo y les dieron 2 estudios sobre la muerte, uno que estaba a favor de la pena de muerte y otro que estaba en contra de la pena de muerte. Y luego le preguntaron qué opinaban de los estudios. Todas las personas que ya estaban previamente a favor de la pena de muerte estuvieron mucho más de acuerdo con el primer estudio, con el que lo confirmaba, y los que estaban en contra argumentaron en base del segundo estudio que justamente hablaba de estar en contra de la pena de muerte. Entonces, te imaginarás que podemos volvernos testarudos cuando tomamos decisiones, cuando no vemos los errores, cuando ya tenemos una convicción sobre algo y terminamos confirmando que eso ocurrió. Entonces, ten en cuenta esto a la hora de tomar decisiones importantes. Vamos al próximo. El próximo se trata del efecto del costo hundido. Es esta tendencia a seguir, a escalar el compromiso hacia algo, hacia un curso de acción, si ya realizamos una considerable y además irreversible inversión de recursos hacia dicha acción. Básicamente, si dedicamos mucha energía, mucho tiempo a algo, es probablemente que querramos seguir y completarlo a pesar de que muchas veces no resulte favorable. Por ejemplo, seguir escalando el Everest a pesar de un mal clima. El monte Everest es la cima más alta del mundo. Muchas personas murieron escalando el Everest justamente, bueno, teniendo este problema del costo hundido. Para que veas que a estas personas esa mala decisión les costó la vida. Intentaron seguir escalando a pesar de un mal clima porque quizá era la única oportunidad que tenían en su vida de subir el Everest, quizá porque ya habían dedicado esfuerzo, meses y hasta años de entrenamiento para llegar ahí, y bueno, no lo voy a dejar ahora. Siguieron adelante, no vieron los problemas climáticos y subieron, pero terminó siendo muy costoso porque perdieron la vida. Otro ejemplo, quizá compré unos zapatos que no me quedan del todo bien, pero como ya invertí en ellos, los uso igual, trato de acomodarme porque, bueno, ya hice una inversión que no voy a poder devolverlos, entonces los termino usando de todas maneras. Lo interesante de este ejemplo es que si los mismos zapatos me los regalan, yo quizá no los uso tanto o no los uso porque
no hubo un costo hundido. Entonces, los zapatos son los mismos, pero esta percepción de haber invertido en ellos probablemente haga que me involucre mucho más. Esto lo vemos también en los cursos que realizamos, aquellas personas que invierten más, que pagan la membresía VIP, versus las que tienen la membresía básica, terminan invirtiendo más y terminan también luego involucrándose mucho más en los cursos. El tercer ejemplo es seguir invirtiendo en un proyecto que está fracasando. Quizás muchas veces decimos, bueno, invertimos tanto en este proyecto y seguimos adelante y terminamos dedicando más y más energía en algo que sabemos que va para el fracaso, pero no queremos verlo y luego esto en largo plazo termina siendo mucho más detrimental que si lo hubiéramos abandonado en su momento y si hubiéramos visto los problemas. Entonces, podrás ver que este costo hundido hace que tomemos muchas malas decisiones sin realmente ver el problema. Y a veces hace que lleguemos hasta el final tomando pésimas decisiones y no seamos conscientes de cuáles son los problemas. Y vamos con el último, que el último es el efecto anclaje, que es bastante simple, que es la tendencia a confiar excesivamente en la primera información que recibimos. Muchas veces estamos procesando información y la primera información que recibimos es la que le damos más atención y la que más influye en nuestra toma de decisiones, cuando quizá la más importante puede ser la que venga después. Hay varios ejemplos de cómo funciona este sesgo. Uno es el ejemplo de que le preguntaron a dos grupos de personas a qué edad creen que murió Gandhi. Entonces, la primera información que le dan al grupo 1 es que Gandhi murió con más de 9 años, lo cual es obvio, pero esa información ya los termina sesgando y dicen que Gandhi murió en promedio a los 50 años. Por otro lado, el otro grupo les dicen que Gandhi cuando murió tenía menos de 140 años, lo cual es el otro extremo, y esas personas en promedio terminan adivinando diciendo que Gandhi cuando murió tenía 67 años. Entonces lo que se demuestra es que esa información que le dieron antes, si bien, bueno, no van a decir que tenía 140 o 9, lo sesga para adivinar más o menos edad. Entonces, tengamos también cuidado con esto, cómo procesamos la información, y que quizá muchas veces también pueden manipularnos las personas que conocen este fenómeno. Y hay otro ejemplo que me parecía todavía más extremo porque es más ridículo, y lo quiero comentar también, que es a las personas que se les hizo escribir en un papel los últimos 2 dígitos de su documento, lo cual es algo totalmente aleatorio, capaz que podía ser un 01 o podía ser un 99, y luego a esas personas se les mostraron determinados productos, determinados objetos, y les preguntaron que llenaran una planilla cuánto estarían dispuestos a pagar por estos objetos. Los objetos eran los mismos en un grupo de personas, todos vieron el mismo objeto, pero aquellas personas que tenían un dígito más alto en el documento, que era algo totalmente aleatorio, terminaron diciendo que iban a pagar más por ese producto. La primera vez que escuché esto me pareció ridículo, pero es un estudio que se hizo y que realmente se confirmó que es así. Entonces, acá vemos que hasta es totalmente aleatorio, porque quizás yo tengo un dígito de 99, voy a pagar más que alguien que tiene un dígito de 2, de 3, de 10. Entonces, vemos lo fuerte que es este efecto anclaje. Bueno, estos son los efectos de sesgo cognitivo que te quería presentar, y algunos son hasta ridículos si nos ponemos a pensar, pero muchas veces somos presas de estos efectos, así que quería dejártelos para que los pienses, porque como ya dije en otros videos, no podemos escapar de una prisión si no sabemos que estamos en ella. Ahora que sos consciente, probablemente empieces a identificar momentos en los cuales que te vuelves terco, en que te sesgás en la toma de decisiones, en el cual tomás muy malas decisiones, pero por no ser consciente de estos procesos como ocurren, que distorsionan nuestra percepción, y es por cómo funciona el cerebro, y a partir de ahí espero puedas minimizarlos. Muchísimas gracias. Te habla Martín Ayala, con esto me despido, ya estamos en uno de los últimos videos. Nos vemos en el próximo, que te vaya muy bien. Chau, chau.